Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la honorable presencia de Carlos Ayala. Carlos, en nombre de la FINJUS, en nombre de la 9ª jornada, ¿no?, de Derecho Administrativo y de Derecho Público en general, que en esta ocasión se le estamos dedicando a nuestro maestro, Alan Brewer Caría. Te agradezco el que haya correspondido a la invitación, no solamente a la jornada, digo, ninguno de ustedes iba a decir que no, porque invitar en nombre de Alan, más que un compromiso, es una obligación. Le debemos tanto a ese hombre. Así es. Sobre todo algo que ni se compra ni se vende, como es el conocimiento. Así es. Así que gracias por acompañarme a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Muchas gracias por la invitación. Cuando uno analiza, por ejemplo, lo que ha sido tu trayectoria profesional, por ejemplo, sobre todo en los últimos años, te hemos visto mucho en jurisdicciones internacionales, en la Corte Interamericana. Tú estuviste en la Comisión Interamericana. Así es. Es decir, que tú tienes una experiencia en todo lo que tiene que ver con esa internacionalización. Yo no sé si fue del derecho constitucional o si fue que el derecho constitucional se internacionalizó, se constitucionalizó. ¿Qué fue lo que pasó con el derecho internacional y el derecho constitucional? Mira, pasó las dos cosas al mismo tiempo. ¿Verdad que sí? En primer lugar, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esta entrevista. Me siento muy orgulloso de estar en tierra dominicana. Como dije esta mañana, por mis venas corre sangre dominicana. Claro, porque claro. yo soy descendiente De nuestro de Juan Patricio, Pablo. de nuestro Patricio. De Juan Pablo Duarte, mi abuelo Ayala Duarte, y es un nombre que en mi familia se ha usado mucho. Mi hijo menor es Juan Pablo, en memoria a Juan Pablo Duarte. Mira, yo creo que ha pasado... Perdón, Carlos, y déjame decirte, tú como es que te me parece a Duarte un poco. Eso dicen algunos amigos de un retrato que vi por ahí en la Corte Suprema, no sé dónde el día pasado. Pero mira, yo creo que ha pasado las dos cosas. El derecho constitucional se ha internacionalizado y el derecho internacional se ha constitucionalizado. ¿Por qué? Yo creo que la razón es la siguiente, y es que el motivo de existir del ordenamiento jurídico históricamente nace para proteger a la persona. Claro. Entonces, lo vemos desde la Carta Magna 1215, que es una carta de derechos frente al rey Juan Sin Tierra. Lo vemos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 francesa. La vemos en el Bill of Rights, pero después lo vemos en las constituciones, claro. Sobre todo latinoamericanas. Sí pasó que los derechos se identificaron con el nacimiento del Estado, las declaraciones nacionales y las constituciones. Y con ocasión de la gran crisis en el siglo XX del concepto de constitución, del concepto de Estado nacional, vino una crisis del concepto de los derechos. Claro. Porque si los derechos los otorgaba el Estado y los retiraba el Estado, entonces por referéndum Hitler le quitó el derecho a los partidos políticos y cerró el Bundestag. Si los derechos en este sentido podían ser administrados ilimitadamente por un gobernante, incluso no olvidemos Mussolini y Hitler, electos, digamos, por elecciones generales, entonces los derechos eran un problema nacional. Claro. Y la crisis que se plantea, precisamente con esos crímenes de lesa humanidad, genocidio, que se cometen en nombre de la soberanía nacional, hacen que se plantee un giro copérnico sobre el derecho con D mayúscula y los derechos de las personas. Entonces ahí es donde se dice, no podemos dejar algo tan importante como el derecho y los derechos a los estados y la soberanía. Y la reconstrucción del nuevo orden internacional parte de la protección de la persona humana, de la dignidad de la persona humana como un elemento inherente de la persona humana, y de allí la afirmación de los derechos que vinieron primero a nivel internacional en el ámbito americano, que es muy importante reconocerlo y recordarlo. En la conferencia de Bogotá,
en los primeros días de junio, el 4 de junio de 1948, se adopta la Carta de la OEA y la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre. Esa declaración, a su vez, impacta en la Declaración Universal 6 meses después, que se suscribe en París el 10 de diciembre de 1948. Y a partir de ese momento hay una afirmación en la humanidad de que hay derechos que son inherentes y que no dependen de los estados que los creen o los desconozcan, sino que la comunidad internacional ha llegado a un nivel de conciencia de que estos son derechos que le pertenecen a todo ser humano por el solo hecho de ser persona. Y son derechos que emanan de su dignidad como persona humana. Entonces, de ahí es muy fácil responder la pregunta en el sentido de que los derechos que tienen los dominicanos, los derechos que tiene cualquier persona son derechos que tienen doble fuente normativa. Claro. La Constitución dominicana te da derechos como la vida, o te reconoce, debemos corregir el término, no te da, te reconoce derechos como la vida, la libertad personal, el derecho de propiedad, el derecho de asistencia en materia de vivienda, etcétera, etcétera, derechos prestacionales, derechos económicos, sociales y culturales, ¿verdad? Pero esos mismos derechos tienen fuente normativa internacional. La República Dominicana ha ratificado tratados tanto en el ámbito de la OEA como en el ámbito de Naciones Unidas que reconocen los mismos derechos. Entonces, es el mismo derecho con doble fuente. Y por eso es que cuando vamos a hacer una interpretación del derecho, es el mismo derecho. No es que hay un derecho a la vida según la Constitución y un derecho a la vida según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es el mismo derecho y es universal. En un trabajo que yo presenté hace un par de años, donde analicé más de 700 sentencias a nivel de todo el mundo, concluía que estamos frente a la construcción de un nuevo derecho cosmopolitano, donde el Tribunal de Pakistán está dialogando con el de Sudáfrica, con el de Canadá, con el de la Corte Constitucional de Guatemala, con el Tribunal Constitucional de acá. Y hay una especie de nueva construcción de un jus comune universal, o sea, de un derecho común universal en materia de derechos. Y por eso que a mí me gusta hablar no solamente del Estado de Derecho, sino del Estado de los derechos, porque es en torno a los derechos que se replantea la nueva relación del Estado. Yo te hago la pregunta porque tú sabes que el bendito debate que se da, sobre todo cuando nuestras democracias son débiles, porque en los países en donde las democracias son fuertes, ese debate hace rato que se superó. Es en países como los nuestros que todavía seguimos ese proceso de construcción. La democracia no se escribe, la democracia se construye. Así es. Uno ve muchas veces cuando, desde el punto de vista local, las instituciones no le dan respuesta a lo que le somete, evidentemente, de que tú tienes que ir a esas instancias internacionales. Entonces, el argumento es que la soberanía, y a mí me encantó la explicación que tú das, porque es una visión holística de todo esto. O sea, es que no hay forma de tú ni desmembrar una ni la otra. Es que es un todo. O sea, es un todo. Un tanto como para uno ir desmontando una serie de mitos que también se están construyendo alrededor de esto y que están haciendo mucho daño. Por ejemplo, hay unos trabajos que ha publicado el profesor Alan Brewer en el caso de, inclusive, que hay estados que han llegado al extremo tal de denunciar, sin someterle al Congreso, algunos tratados internacionales, como por ejemplo, que tienen que ver con derechos humanos. El mismo Brexit en Inglaterra. Se pensó que por una disposición digamos que del Ejecutivo, y sin haber completado según las instancias correspondientes en Inglaterra, que debiendo haber sido aprobado por el Parlamento también, lo declararon inconstitucional esa acción del Ejecutivo. ¿Cuál es tu visión con relación a ese debate? Que se dio también en Sudáfrica también, Así es. con un caso. Fíjate. Te lo digo porque he visto que, por ejemplo, Venezuela ha denunciado algunos tratados. Sí, así es. El caso de la Corte Penal Internacional, que a mí me llamó mucho la atención. No, ese no lo ha denunciado. No lo ha denunciado todavía. Todavía. Más bien ahorita está abierto un examen preliminaar ante la Corte Penal Internacional.
pero se ha denunciado ciertamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y más recientemente la Carta de la OEA, o sea, ya para supuestamente dejar de ser miembro de la OEA. Fíjate, como yo decía en mi exposición esta mañana, el derecho constitucional de nuevo y el derecho internacional están cada vez más llamados a ser parte integrante de un derecho público general. Tú sabes que en países como Alemania todo esto de derecho administrativo, derecho constitucional, derecho internacional público no se ve así en las universidades, sino bajo derecho público se ve derecho público interno y derecho público internacional. Pero el Departamento de Derecho Público se encarga de unificar todas estas disciplinas, aunque tengan su especificidad en su enseñanza desde el punto de vista pedagógico. Claro. Entonces, esto es muy importante porque tradicionalmente la facultad de firmar tratados era una facultad del Poder Ejecutivo, pero ese tratado después había que traerlo a la aprobación y el derecho interno de la mayoría de los países establecía que ya fuese por ley singular de aprobación o por una resolución, como es el caso de Estados Unidos, del Senado. Y después el Poder Ejecutivo deposita el instrumento, ¿verdad?, de intercambio, si es entre los estados, o si es en la ONU, o si es en la OEA, el instrumento multilateral. A partir de ese momento quedaba una última facultad discrecional del Poder Ejecutivo, que es la facultad de denunciar los tratados. Los primeros problemas se presentaron con Corea hace 20 años, cuando Corea había ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y un buen día pretendió denunciarlo. Y presentó la denuncia en la Secretaría General de Naciones Unidas. Y la Secretaría General de Naciones Unidas primero se lo distribuyó al resto de los estados partes y luego al órgano que administra el tratado, que es el Comité de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, formado por un grupo de expertos independientes. Y este grupo, cuando recibió la denuncia, la analizó. Primer razonamiento. Los tratados de derechos humanos no son los tratados tradicionales que intercambian dos estados para sus privilegios y para sus beneficios, y que tienen relación entre los dos estados. Los tratados de derechos humanos penetran la soberanía nacional y llega a cada uno de nosotros, a cada uno de los individuos. Entonces hay una naturaleza primera distinta, es para beneficiar a las personas. Claro. Segundo, el Tratado de Derechos Humanos tiende a lo que se llama una protección colectiva. No es un problema entre el Estado y el órgano, sino que son varios estados partes que forman parte de ese tratado. Entonces, analizando lo que se llama el derecho de los tratados, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, se llegó a la conclusión de que como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no tiene cláusula de denuncia, y además su objeto y propósito es beneficiar a las personas y no a los estados, ese tratado no era denunciable. Y así lo respondió el comité. Ahí comenzó por primera vez a verse que había límites en el derecho internacional a la libre denuncia de los tratados. Después vino casi simultáneamente el caso de Brexit, que en realidad fue este referéndum convocado por el Ejecutivo, no tiene efectos jurídicos directos si no hay un acto del Parlamento. Y después vino con ocasión de la visita del presidente de Sudán a Sudáfrica, al-Bashir, que tiene una orden de captura de la Corte Penal Internacional, y los jueces se movilizaron para ejecutar la orden de captura y el Ejecutivo impidió que se ejecutara. Entonces el presidente de Sudáfrica quedó tan molesto que dijo, bueno, yo denuncio el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y hay un viejo concepto de derecho anglosajón: rights given by the parliament can only be taken by an act of parliament. O sea, los derechos que sean otorgados por un acto del Parlamento solamente podrían ser retirados por otro acto del Parlamento. Entonces los jueces constitucionales de Sudáfrica decidieron que no era una potestad del Poder Ejecutivo, sino que requería previamente una autorización parlamentaria. Autorización parlamentaria, por cierto, yo que sigo el tema de cerca, que nunca se ha producido. O sea, el Parlamento de Sudáfrica no ha autorizado al mismo presidente. No lo autorizó. No lo ha autorizado. Y en consecuencia se entiende que el tratado sigue vigente para Sudáfrica porque el Parlamento no lo ha autorizado.
En el caso de Venezuela, tiene una norma anterior, pero muy parecida a la de ustedes, que le da jerarquía constitucional a los tratados relativos a derechos humanos. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de que la Constitución sea ley suprema del país? Se puede modificar la Constitución por los mismos mecanismos que se puede modificar una ley ordinaria. ¿Puede el Poder Ejecutivo modificar la Constitución? No. No. Se tiene que modificar por los mecanismos reforzados, Claro, calificados, mayorías, consultas populares, etc. Entonces, en el caso de Venezuela, se discutió, es muy interesante esto, en la Asamblea Constituyente, la norma que propusimos, y lo digo en primera persona porque yo fui de los que propuso esa norma expresamente, se propuso una norma parecida a la Argentina, que le daba jerarquía a los tratados de derechos humanos, a todos, en eso no se parece tanto a la Argentina, sino a su origen en la Constitución anterior peruana. Pero después pretendíamos limitar la denuncia, sujetándola a una aprobación de las 2/3 partes del Poder Legislativo. Las 2/3 partes, que es la mayoría requerida por una modificación constitucional. En el debate de la constituyente se planteó que eso solo lo hacen las dictaduras, que cómo es que se iba a denunciar un tratado relativo a derechos humanos, que eso no lo hacían las democracias y que no se podía permitir la denuncia de tratados relativos a derechos humanos. Es más, varios de esos tratados, con su nombre y apellido completo, están incluidos en varios artículos de la Constitución. Wow. ¿Ya? Entonces, el presidente de la Constituyente lo sometió a 3 discusiones y al final quedó claro que no se podían denunciar los tratados relativos a derechos humanos. Eso quiere decir que el presidente de Venezuela no tiene facultad constitucional para denunciar ni la Convención Americana ni la Carta de la OEA, que también es un tratado relativo a derechos humanos porque contiene normas sustantivas y procesales de derechos humanos. Entre otras cosas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la Carta de la OEA. Claro. Y por eso es que todo Estado miembro de la OEA se somete a la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Países del Caribe, Estados Unidos y Canadá, que no han ratificado la convención, están bajo la jurisdicción de la Comisión, bajo la Carta de la OEA, el Estatuto y su reglamento. ¿A dónde vamos? Si en un país la Constitución no permite denunciar los tratados de derechos humanos por parte del Poder Ejecutivo libremente, la denuncia es una violación manifiesta de la Constitución. Y la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados dice que cuando un acto del Ejecutivo se hace en violación manifiesta del derecho interno, no tiene efectos. Pero lo que estamos planteando es que no tiene efecto la denuncia de esos tratados. Claro. Pero supongamos que fuese bien hecha, que no lo fue, ya lo hemos explicado. La Carta de la OEA dice que la denuncia solamente entrará en vigor con 2 condiciones simultáneas. 2 años después y una vez que el Estado haya dado cumplimiento al resto de sus obligaciones internacionales. Dentro de las obligaciones internacionales están pendientes de cumplimiento sentencias de la Corte Interamericana, medidas provisionales, medidas cautelares, casos en trámite. Entonces, no puede entrar en vigor en abril del 2019, que cumpliría los 2 años de la denuncia de la Carta de la OEA, que por cierto, Venezuela la denunció después de que el Consejo Permanente adoptara la primera resolución por mayoría sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Y en el supuesto negado de que ya dijimos que fue en violación manifiesta, ya dijimos que hay obligaciones pendientes, pero imaginémonos que entrase en vigor la denuncia de la Carta de la OEA. Bueno, resulta que Venezuela tiene una serie de tratados, inclusive en materia de derechos humanos vigentes en el sistema de la OEA. Convención de Belén do Pará sobre violencia contra la mujer, contra la tortura, desaparición forzada de personas, y todas esas le dan competencias a la Comisión y a la Corte. Entonces estaríamos frente a un fenómeno de un Estado que no sería un Estado miembro de la OEA, pero un Estado parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Porque además todos esos tratados te dicen
que las violaciones ocurridas mientras estuvo en vigencia el instrumento siguen vigentes, y por eso es que todavía al día de hoy la comisión sigue recibiendo denuncias de casos bajo la convención y enviándonos a la corte. Pero es que tú no te puedes eyectar del mundo contemporáneo, porque además del sistema regional tienes el sistema de Naciones Unidas. Y en el sistema de Naciones Unidas hay 9 instrumentos que crean comités cuasi judiciales, hay el examen periódico universal, hay el sistema de relatores, hay el sistema de grupos de trabajo. Entonces tendrías tú que eyectarte del globo terráqueo para escapar de la jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos. Pero que sería incorrecto, porque a fin de cuentas esas jurisdicciones, esa visión internacionalista, lo que procura es garantizar lo interno de un Estado. Así es, que al final que el Estado respete los derechos de los ciudadanos. Es increíble. Ahora, ¿cuáles son, por ejemplo, los actos internacionales que pueden ser examinados inconstitucionalmente? Inconvencionalmente. Sí, inconvencionalmente. Ok, conforme a la convención. Mira, conforme a, por ejemplo, al artículo 1, que es muy parecido, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el ámbito de Naciones Unidas, el Estado tiene una obligación globalizante de respetar, garantizar y proteger los derechos sin discriminación alguna, ¿ya? Respetar los derechos en el sentido de no infringir los derechos, ya sea por hacer o por no hacer. Garantizar, es decir, adoptar las medidas necesarias para que esos derechos puedan hacerse efectivos, dictar políticas públicas, legislación, jurisprudencia. Y por último, en los casos en que ha sido violado el derecho, protegerlo. Es decir, garantizar la tutela judicial efectiva en el orden interno. Y eso aplica respecto a todos los actos del Estado, ya sea actos del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, autoridades electorales, municipales, de las provincias, de los estados. Es decir, todos los actos del Estado están sometidos a las obligaciones internacionales. Ahí tuvimos un caso muy interesante cuando yo estaba en los años 90 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que para mí como constitucionalista resultó fascinante plantearlo. Y es que la Constitución chilena permitía la censura previa de películas y la Convención Americana prohíbe la censura previa de espectáculos públicos como las películas. Y en una especie de amparo, la Corte Suprema había ordenado que se censurara la película La Última Tentación de Cristo. Pero ese fue un caso emblemático, ¿eh? Caso emblemático. ¿Y tú llevaste ese caso? Yo llevé ese caso desde la comisión. ¿Por qué fue emblemático? Porque ahí estábamos cuestionando no solamente los actos administrativos, no solamente la sentencia, sino la Constitución, en el sentido de que el Estado tiene la obligación, artículo 2 de la Convención Americana, de adaptar todo el derecho interno a las obligaciones internacionales. Y yo recuerdo que en el caso litigándolo, el agente de Chile, en ese momento, estamos hablando año 97, 98, le dijo a la Corte, oye, tengan cuidado, no vayan a entrar en las constituciones, préstenle deferencia a los estados en sus arreglos políticos en las constituciones. Y nosotros dijimos, si se empieza a hablar de que las constituciones escapan de las obligaciones de derechos humanos, eso sería equivalente a desmoronar y destruir el sistema de derechos humanos. Y la jurisprudencia, como dice Calamandrei, y de los buenos casos salen buenas jurisprudencias, sí, la jurisprudencia es que todos los actos del Estado están sometidos al derecho internacional. Recuérdate que según la Convención de Viena, el Estado debe cumplir pacta sunt servanda, las obligaciones internacionales de buena fe, y no puede alegar su derecho interno, ni siquiera su Constitución, para justificar el incumplimiento de obligaciones internacionales. En ese caso se condenó a Chile a mostrar la película, a garantizar los derechos y a adaptar su derecho interno a la Constitución, que es lo que hace un Estado democrático. Con los procedimientos de reforma constitucional, Chile modificó la Constitución para adaptarlo a la Convención Americana y eliminó la censura previa, modificó la ley y los decretos y por fin se pudo ver la película, que ya para ese momento no era un gran evento, pero era significativo y emblemático poderlo enseñar. Entonces, hasta las constituciones deben someterse a las obligaciones internacionales sobre derechos humanos.
Y ven acá, ¿cuáles principios constitucionales son fundamentales, partiendo de eso que tú estás planteando, para la constitucionalización del derecho internacional? Oye, porque es interesante lo que tú estás planteando. Fíjate, ahí el derecho internacional, al mismo tiempo, ha tomado y ha dado una visión interna al derecho constitucional. Okay. En otras palabras, está en este momento un diálogo entre cortes, ya no en el sentido jerárquico de que hay un tribunal internacional, por ejemplo, y un tribunal constitucional nacional, sino sobre la base de un diálogo dinámico, entender que las constituciones y los instrumentos y los tratados sobre derechos humanos son instrumentos vivos, living instruments, que la interpretación tiene que ser dinámica, que la interpretación tiene que basarse en el principio de progresividad. Y entonces, desde el derecho internacional se está viendo mucho, y tú lo ves que ya lo comienza a hacer bastante la Corte Interamericana, es citar buenas prácticas de jurisprudencias de los tribunales constitucionales latinoamericanos que han adoptado y adaptado la jurisprudencia internacional en su jurisprudencia constitucional. Aunque ese Estado no haya sido parte, me explico. En un caso que yo litigué años después de que salí de la Comisión Interamericana, el caso del periodista Mauricio Herrera en Costa Rica, que había sido demandado por difamación de unos artículos de investigación sobre corrupción política que había sacado. El tema de libertad de expresión iba conjuntamente con un tema del derecho a la doble instancia, el derecho a recurrir del fallo condenatorio, artículo 8.2h de la Convención Americana. Y de aquí sale el principio, en un diálogo de la Corte Interamericana con la jurisprudencia del Comité de Naciones Unidas, porque no tenía la Corte Interamericana jurisprudencia al respecto, ni la Corte Europea, de la afirmación de una segunda instancia de forma, con un recurso y de fondo. No limitado como sería la casación, que es lo que existía en Costa Rica, al derecho, sino a toda la sentencia y los hechos. Bueno, ese derecho a recurrir del fallo integralmente se condenó a Costa Rica, y Costa Rica tardó varios años y lo adoptó. Pero cuando en el caso Casal, en la ciudad de Buenos Aires, se le dice a la Corte Suprema, ojo, aquí no me están garantizando un recurso pleno, y la Corte Interamericana ha interpretado el artículo 8.2h del derecho a recurrir el fallo como un derecho a un recurso integral. Entonces la Corte Suprema de Argentina, invocando el fallo Mauricio Herrera contra Costa Rica, dice que hay una interpretación auténtica del derecho que yo acojo, porque de no acogerlo causaría una violación que igualmente ocasionaría la responsabilidad internacional del Estado. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en el caso Barrios Altos contra Perú, de las leyes de amnistía, que la Corte Interamericana declara las leyes de amnistía inconvencionales, sin efectos, por ser violatorias de la Convención Americana. Bueno, ese fallo también es recogido por la Corte Suprema de Justicia de Argentina para declarar la nulidad de las leyes de amnistía, sabiendo que esa es la interpretación. Entonces, a su vez, la Corte está citando esas prácticas, está dialogando con los tribunales constitucionales, con las Cortes Supremas del hemisferio, y haciendo una especie de integración del derecho internacional con el derecho constitucional, porque como dijimos, el derecho es el mismo. Claro. Ahora, es importantísimo, interesantísimo lo que tú estás planteando. Y se me ocurre hacerte la siguiente pregunta, a ver si se ha dado ese diálogo. Muchas veces vemos cómo derechos fundamentales se enfrentan. Por ejemplo, derecho a la información, la libertad de expresión, el derecho a la honra, la defamación. Se han presentado casos en esa dirección en donde desde la Corte se le puedan dar respuesta o hayan sometido a consulta, digámoslo así, el sistema interamericano. Bueno, sí, fíjate tú, los casos típicos de conflicto, como tú lo acabas de citar, tienen que ver con libertad de expresión, Claro. derecho a la imagen, a la honra. Pero nada es absoluto en la vida. Que nada es absoluto en la vida. Pero fíjate tú que ahí, como decíamos antes, la inspiración de los tribunales internacionales viene de la jurisprudencia constitucional. En ese caso, el leading case para ese tema
y cómo lo resuelve después la Corte Constitucional Alemana, el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana, el caso Sullivan versus New York Times de los Estados Unidos de América, en el cual el gobernador Sullivan de Alabama se querella contra el New York Times por un anuncio de campaña que lo estaba criticando por sus prácticas racistas. Y entonces la sentencia que había condenado el New York Times y que ciertamente lo habría hecho quebrar de ser confirmada por la Corte Suprema, la Corte Suprema lo que dice, mire, aquí estamos frente a un funcionario público, frente a un gobernador. Aquí se están criticando sus conductas públicas, sus actuaciones y sus políticas públicas. Y simplemente se está debatiendo en el marco de una campaña electoral estos hechos. Entonces, se introduce lo que se llama la doctrina de la real malicia. Entonces dice, para que pueda haber responsabilidad por difamación, vamos a partir de que no es lo mismo la intimidad de un ciudadano común y su vida privada que lo que se refiere a un funcionario público. Porque en una democracia los ciudadanos tenemos derecho a saber cosas de nuestros gobernantes que nos interesan, que de lo contrario, si fuese una persona privada, no nos interesa. ¿Y son ellos los que juran por la Constitución? ¿Quién financió la campaña? ¿A qué grupos ha pertenecido? Cosas de esa naturaleza. Entonces allí se dice, mire, a menos de que haya sido una información que se sabía que era falsa y haya sido utilizada y divulgada para dañar, no habrá responsabilidad. Hay que probar entonces que la persona, sabiendo que la información era falsa, la difundió y la difundió para causar un daño. Esa es la doctrina de la real malicia. Esa doctrina se acoge para solucionar un test de ponderación entre derechos como la intimidad personal, la vida privada y la libertad de expresión, donde la Corte ha aclarado que hay protección, pero que en esos casos la protección no tiene que ser necesariamente por la vía penal, porque la vía penal inhibe la libertad de expresión, el solo hecho de que te puedan inclusive iniciar un caso. Y ha dicho, bueno, se puede proteger por otras vías. Vamos a hacer una pausa y de inmediato vamos a volver con este interesantísimo programa. Carlos, la verdad es que todas estas conversaciones llevan a uno a recordar cosas. O sea, te recuerdo, acuérdate que estuvimos en la OEA, Flavio Darío Espinal y yo, él como embajador en la OEA, y yo representaba al Estado en los casos que se le sometían a la comisión. Y recuerdo que la verdad fue que pasamos excelentísimos momentos ahí. En todo lo que fueron esos ustedes procesos. reconocieron en esa época la jurisdicción de la Corte. No, y además, nosotros votamos por ti. Muchas gracias. Nosotros votamos por ti. O sea que después de electo un miembro ya es independiente. Evidentemente que sí, pero qué bueno, o sea, claro. y uno cada vez viendo los niveles de formación tan sólidos que tú tienes, la verdad fue que no nos equivocamos en esa ocasión. Bueno. Ahora, hay un principio, y ese principio tú lo manejas muy bien, que es el que tiene que ver con la razonabilidad. Desde el punto de vista del derecho internacional y de los casos que se someten contra los estados, digámoslo así. Así es. ¿De qué de lo que se trata? ¿Cómo se maneja eso en esa jurisdicción? Bueno, fíjate, básicamente, si tú ves la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es lo más parecido a una constitución, porque la primera parte es de derechos, lo que llamamos en constitución la parte dogmática. La parte dogmática, claro. Y la segunda parte es la parte orgánica que tiene los órganos, es decir, la comisión y la corte y los procedimientos para someter. ¿Qué es lo que garantizaría esa parte dogmática? Que, fíjate, la Convención Americana, como también el Pacto Internacional y los demás tratados sobre derechos humanos, se adoptan asumiendo que el Estado va a proteger esos derechos en su jurisdicción interna, ¿no? Entonces, la dinámica es la siguiente: el Estado está obligado a respetar y proteger esos derechos. Ningún Estado es perfecto. Hasta Suiza tiene más casos en la Corte Europea de Derechos Humanos que cualquier país latinoamericano, porque aquí manejamos muchos menos casos. Pero lo que quiero decir es,
Se supone que con un poder judicial independiente y con buena formación en materia de derechos, las violaciones que pueden ocurrir en una central de policía, una tortura, una detención arbitraria, etcétera, etcétera, las violaciones que pueden ocurrir las corriges de dos maneras. Primero, protegiendo a la víctima, reparando las violaciones, y después con lo que se llama la obligación de prevenir. Es decir, si hay una política, como hemos visto en algunas policías latinoamericanas, que a mí me ha tocado ver desde adentro, hay una política verdaderamente de abuso contra los detenidos y prácticas de tratos crueles, inhumanos, degradantes o tortura, tú necesitas prevenir, entrenar, depurar, sancionar para que no vuelva a ocurrir. Ahora, cuando eso ya escapa de la jurisdicción interna, pues la persona tiene la opción de, digamos, de manera complementaria, obtener la protección internacional. A mí me parece que hay un error en cómo lo conciben algunos países, algunos estados, algunos gobiernos latinoamericanos. Es que me demandaron ante la Corte Interamericana. No. Si tú como Estado eres el primero obligado a proteger esos derechos. Claro. Eso quiere decir que por la independencia, ojalá sea esa la razón, del Poder Judicial se equivocó, tardó mucho tiempo. Y te están dando la oportunidad como Estado. Te están dando la oportunidad como Estado, y si tú estás a favor de eso, dirás con esa sentencia, bueno, señores jueces o señores policías, vamos a corregir las causas de la violación. Porque es que el razonamiento es al revés. Así es. O sea, es como tú lo estás planteando. Ahora, yo quisiera que tú me des algunas pinceladas de todo lo que es este nuevo orden de los estados convencionales y democráticos de derecho en América Latina. ¿Cómo tú ves que se va o se ha ido desarrollando esa concepción, esa transformación de los estados liberales a los estados convencionales y democráticos? ¿Cómo tú has visto todo esto? Fíjate, yo creo que lo que estamos viendo es que estamos durante finales del siglo XX y en pleno siglo XXI transcurriendo de unos estados constitucionales de derecho autárquicos y nacionalistas a unos estados de derecho con una característica, y es con unas constituciones convencionalizadas. Es decir, una especie de Estado de Derecho constitucional y Estado de Derecho internacional. Es decir, donde el respeto del Estado se refiere a un orden jurídico conformado por su derecho constitucional y por el derecho internacional. Si hay unas prohibiciones establecidas, por ejemplo, en el derecho internacional sobre uso de armas químicas o sobre intervención de la naturaleza por la Convención de Kioto sin determinadas condiciones, pues tú estás violando tanto tu orden jurídico interno como tu orden jurídico internacional. De tal manera que la nueva concepción es una especie de Estado cosmopolita. A mí no me gusta hablar de estos términos, sino a mí me gusta hablar más de la universalización, de la mundialización y no de la globalización, porque la globalización me suena a que nos unifica. Yo creo que la diversidad es lo que hace rico a la humanidad. Pero eso es lo bueno de la humanidad. Así es. Pero hay unas reglas comunes y en ese sentido hay unas autoridades locales, hay unas autoridades nacionales, hay unas autoridades internacionales para proteger esos bienes jurídicos, que son bienes jurídicos de la persona humana, ya sea como ciudadano de una municipalidad, de una provincia, de un país, de un hemisferio o de un mundo. Y en definitiva hay una convergencia hacia la protección de esos bienes jurídicos, que hay una conciencia en la humanidad que hay que proteger. Claro. No, y tú hablabas, por ejemplo, de esas violaciones a las reglas internacionales. Yo sostengo la tesis que, y te lo digo en honor a la verdad, que tú violar una ley internacional, inmediatamente tú la estás violando a la interna también. Claro. Honestamente hablando te lo digo. Por supuesto. Ahora, tú manejas muy bien la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esa es la realidad. ¿Cuál es la tendencia ahora? Porque hemos visto, también la Corte ha venido madurando mucho. Se ha venido especializando. Hay estados que se han quejado
de la Corte, cómo eso ha impactado, digamos así, porque a fin de cuentas la Corte está conociendo temas que tienen que ver con los estados. Así es. O sea, y tampoco la Corte va a propiciar la destrucción de quien le dio origen Por supuesto. al órgano. ¿Cómo tú analizas por dónde vamos? Mira, yo diría que se está iniciando, sobre todo bajo la presidencia del juez Eduardo Ferrer Marqueregor, en las últimas 3 sentencias relacionadas con Perú, con Brasil y ahora con Guatemala, una tendencia a la ampliación del concepto de los derechos humanos que se pueden proteger. Es decir, en la Convención tenemos un catálogo de derechos nominados expresamente: libertad, vida, integridad personal, familia, tutela judicial, debido proceso. Pero hay un artículo muy interesante que no se había utilizado hasta ahora y que es la nueva tendencia de la Corte Interamericana, que es el artículo 26, que habla del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Claro. La Corte tenía una posición mayoritaria de que esos derechos no eran justiciables en la jurisdicción internacional. Y desde hace un año, y con una sentencia que está siendo publicada en estos días, varió el criterio y ahora hay la protección del derecho a la salud, por ejemplo, ya no como derecho vinculado al derecho a la vida, que es la forma como se protegían antiguamente estos derechos como la salud, sino como un derecho autónomo de la protección de la salud bajo el artículo 26 del desarrollo progresivo de los derechos. Yo creo que eso, frente a un continente pobre, frente a un continente desigual, eso va a tener un impacto. Eso va a tener un impacto de empoderamiento. Claro. Por ejemplo, ahí están en esas sentencias comunidades de personas enfermas con SIDA, que no estaban recibiendo el tratamiento médico adecuado de un Estado que tenía los recursos pero que estaba olvidando ese tratamiento. O ha tenido una jurisprudencia interesante, inclusive que ha abarcado los derechos de salud con clínicas privadas. Yo creo que la nueva tendencia, tanto en Naciones Unidas con la ratificación del Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el protocolo facultativo que permite el litigio de esos casos, como esta tendencia de la Corte Interamericana, creo que para América Latina va a ser muy importante. Muy importante porque va a permitir llegar aún más hacia los derechos que afectan al ciudadano diario en nuestros países y que a veces los estados o descuidan o cometen errores de políticas o decisiones o legislaciones, y está bien que eso también pueda verse a nivel internacional. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. No, y que se han venido desarrollando de una forma tal en las 2 últimas décadas, de manera impresionante en cada uno de nuestros países. Ahora, es increíble, pero nos quedan 5 minutos. La verdad es que ha sido un lujo conversar contigo. Gracias. No. Me parece exagerado. No. Tú tienes un conocimiento impresionante. En materia de libertad de expresión, de difusión del pensamiento, muchas veces vemos que la CIP se queja mucho de algunas decisiones que andan por ahí. Nosotros como fundación trabajamos mucho con los medios de comunicación a través de programas de capacitación, en fin. ¿Cómo tú has venido, que la Corte ha venido evolucionando, y escúchame que te reitere esa palabra, en esa dirección? O sea, hemos madurado un poco más, se ha venido creando conciencia. Por ejemplo, los órganos internos de los estados, me refiero a los tribunales supremos, están utilizando jurisprudencia de la Corte Interamericana como fuente de lo que son eventualmente sus decisiones. ¿Cómo tú vas analizando eso? Mira, en términos generales, la Corte Interamericana permitió un desarrollo que fue, vamos a llamarlo así, recepcionado por los tribunales nacionales desde muy temprano. Desde una de sus primeras opiniones consultivas, que fue la número 5, sobre la colegiación obligatoria de periodistas, comenzó a hablar de la libertad de expresión como un derecho de la persona
y que si bien los periodistas tienen una labor fundamental en la instrumentalización a través de los medios de comunicación social de la libertad de expresión, esa libertad de expresión nos compete a toda la sociedad. Y habló de la importancia de tener una amplia libertad de expresión para tener una sociedad democrática, con un discurso vivo, dinámico, vigoroso, para poder permitirnos informarnos a los ciudadanos sobre realidades en las cuales tenemos que expresarnos o votar, etcétera, etcétera. Ese caso que yo mencionaba de la última tentación de Cristo fue importante en la prohibición de censura previa. Por ahí empezó los casos contenciosos. Pero es que fue importante ese Fue caso. muy importante porque ataca el tema de la censura previa. Claro que sí. Después, en el caso de Mauricio Herrera, era el tema de un periodista y un periódico, La Nación, que había hecho un trabajo de investigación. Primero era de reproducción de reportaje, que es lo que se llama cuando otro medio ha hecho una investigación y tú lo repites, pero ellos a su vez habían convocado al señor Cervosky, que era el que estaba involucrado su nombre en estos temas, y habían hecho su trabajo de investigación. Y allí se defendió el hecho de que frente a un funcionario público, el periodista y el medio tienen la obligación y tienen el derecho de ventilar esos temas, más aún cuando ya habían sido ventilados por medios europeos y lo estaban llevando a su país natal, Costa Rica, que era un tema nada más y nada menos que después reventó por otro lado del financiamiento de las campañas presidenciales. Sí, así es. Después vinieron otra serie de temas que tienen que ver, sobre todo los casos argentinos, con la penalización, que tú me preguntabas antes, de las ofensas a la dignidad o a la intimidad, mejor dicho, de la persona. Donde la Corte primero va haciendo un test muy complejo de la no justificación, de la criminalización, diciendo, bueno, además del principio de legalidad, como tú decías anteriormente, hay que buscar un medio razonable, y cuando hay un medio razonable, además hay que aplicar la menor invasión posible, la menor restricción posible. Entonces, usar el derecho penal para esos motivos se consideró injustificado. Y la Corte ha tenido una tendencia, a veces parecía haberse desviado, pero ha seguido, de prácticamente afirmar que la criminalización de la libertad de expresión, de lo que puede considerarse abusos al ejercicio de la libertad de expresión, no es válida bajo el derecho internacional. Hay un caso... Pero yo no estoy de acuerdo con la penalización. Sí, no, esa es la jurisprudencia. Honestamente no te lo digo. Esa es la jurisprudencia de la Aquí Corte. Además hay otros mecanismos. Claro, claro, claro. Y ya para terminar. Pero déjame terminar con esta última sentencia, que creo que es muy importante. El cierre de la televisora más importante de Venezuela, RCTV, un caso que yo litigué junto con el doctor Pedro Niquen, que fue en los años 80 presidente de la Corte. Y el cierre fue por no someterse a la línea editorial del gobierno. Se le renovó a las demás televisoras que sí se sometieron a la línea editorial, y a esta, como no se sometió, se les cerró. Entonces, ahí hay todo un desarrollo jurisprudencial sobre la importancia no solamente de la libertad de expresión en abstracto para una democracia, sino sobre el pluralismo, sobre la necesidad de que el Estado respete y promueva el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación, lo cual tiene consecuencias también para algunos estados latinoamericanos que se casan con algún grupo económico determinado o con algún medio de comunicación determinado y lo favorecen a ese por encima de otros que puedan ser críticos. Pluralismo y diversidad es la última ola que nos trae esa jurisprudencia sobre libertad de expresión. En 10 segundos, ¿cómo ha impactado el neoconstitucionalismo al derecho internacional? Bueno, lo primero que tendríamos que precisar es qué es esto de neoconstitucionalismo, porque hay distintas teorías sobre neoconstitucionalismo. Hay unas teorías que se refieren a un... No, la verdad es que han enredado esto. No, pero es que yo he leído distintas teorías, entonces no sé a cuál te refieres. Hay unas que las he leído en unos sectores académicos serios
de Brasil que se refieren a un derecho constitucional más abierto, más internacional. Claro, es pero eso. también he leído, hay otras que se refieren a un derecho constitucional popular, Sí, así es. donde ya la separación de poderes son términos burgueses, donde prácticamente los derechos Carlos, humanos son intervención internacional. Depende de qué Carlos, neoconstitucionalismo me Carlos, quieres hablar. En nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, te agradezco el que haya correspondido a la invitación a la 9ª jornada, pero sobre todo al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Es una cátedra lo que tú has dado de Derecho Internacional. Muchas gracias. Tú puedes estar seguro que este programa servirá como una fuente docente para muchas de nuestras universidades. Así que gracias por ese aporte. Bueno, gracias a ustedes entonces. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.